esta enfermedad, como es crónica, puede dilatar hasta años, hasta 2 años, en que las primeras afectaciones o síntomas se empiezan a presentar, como las principales síntomas es en la piel, son escozor o picor, y nódulos. Y también me acuerdo que es más relevante, eso para que Ok. no divague. No, está bien, está bien. Bueno, mire, la importancia de esta enfermedad, de que la veamos aquí en Chiapas, es porque, les digo, ahorita estamos en una fase que nos dicen está erradicada ya, pero pues eso hace poquitos años. Entonces, más que todo es como que una vigilancia, ¿no? Pero pues de América, pues en México, pues de los estados afectados, Chiapas y Oaxaca, ¿no? Entonces, sí es importante porque cuando ustedes se vayan a servicio social, que vayan a diferentes clínicas, pues muchas veces si no la conocen, ¿cómo diablos van a poder diagnosticar si llega algún caso nuevo, no? Entonces, esa es la importancia de este padecimiento, que de hecho fue descrito en Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, ya haciendo la relación entre el parásito y las manifestaciones oculares y en la piel, fue descrito por primera vez en Guatemala, o sea, aquí luego nuestros vecinos, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien es por allá de Huistra o de las zonas cafetaleras? Yo, doctora. Buenos ¿Quién? días. Rogelio. Ajá. Sí, yo. Sí, es muy No. común por acá. En Tuxachico, Ajá. en rumbo al volcán Tacaná, Pincamburgo, todos esos lugares es muy común. Ese y la oncocercosis es muy, muy común acá. Se supone que ya está erradicada. ¿De verdad? Sí, pero el detalle está, doctora, que al momento en que los indocumentados pasan, es un Ok. foco de contagio muy, muy, muy fuerte acá, en Tapachula. Ok. Bueno, pues entonces con mayor razón para que estemos atentos y conozcamos este padecimiento, porque pues Chiapas es muy grande, el estado es muy grande, y pues a veces ya ven que es muy fácil erradicar algo en el papelito, ¿no? Pero luego veis hacer las vigilancias epidemiológicas de que esto realmente así se mantenga, es difícil y no ha sido un trayecto corto, muchos años de tratamiento. Ok, bueno, entonces esto va a estar. Ahí nos avisa Rogelio si ves por ahí eh, algún caso, ¿no? Hay que reportarlos. Mira, a veces nos dicen, por ejemplo, ahorita tengo un paciente, ya prácticamente ya, o sea, es un paciente que sí tiene lepra, ya diagnosticada. Y bueno, o sea, a pesar de que se dice, bueno, en Chiapas hay lepra y todo, muy complicado para que nos hagan los diagnósticos, los estudios complementarios, que solamente la Secretaría de Salud, y como llegó a mi consultorio, o sea, bueno, ahorita no sé qué ha pasado con el paciente, pero hasta hace unos días, pues ya con el diagnóstico, ya ahí está, y no se le puede empezar su tratamiento, ¿no? Pero bueno, así estamos. Ok, empezamos entonces, María José. Ok, bueno, buenos días compañeros, buenos días doctora. Buenos días. Vamos a ver el tema de oncocercosis. Siguiente, por favor, Alan. Y bueno, a manera de introducción, voy a comentarles primero que tiene otros nombres, la patología. Se le conoce como oncocerciasis, enfermedad de Robles, erisipela de la costa, mal morado, ceguera del río o crau-crau. Esta es una patología que va a estar producida por un nematodo, un gusano,
llamado Onchocerca volvulus, que va a producir daños en la piel y puede llegar a producir graves daños en los ojos hasta dejar ciegas a las personas. Esto de hecho es como que la consecuencia más grave de la patología. Es crónica, no es mortal. En América los daños en la piel van a ser nódulos fibrosos que particularmente se van a formar en la cabeza y en los hombros. Y en África estos van a estar principalmente en la cintura y en las piernas. Algo muy importante de la patología es que esta puede presentar exacerbaciones agudas espontáneas o pueden estar dadas estas exacerbaciones por la terapéutica que se aplique en ella. La transmisión al ser humano va a ser por una exposición repetida a picadoras de las moscas negras, como decía Pau, que van a ser del género Simulium. Bueno, estas moscas obviamente tienen que estar infectadas, que más adelante vamos a ver cómo se va a dar. Siguiente, porfa, Alan. Bueno, en cuanto a la epidemiología, nos menciona la OMS que está dentro de una de las 5 enfermedades tropicales desatendidas tratadas por quimioterapia preventiva. Estas patologías se conocen así porque son patologías que se dan principalmente en zonas muy marginadas y va a afectar a todas las razas, pero es mucho más frecuente en varones adultos y campesinos y hay muy pocos casos reportados antes de los 5 años de edad. Las zonas endémicas en donde se va a dar esta patología van a estar caracterizadas por tener numerosas corrientes de agua pequeñas, precipitaciones pluviales altas y clima caluroso tropical o subtropical. Se volvió un problema de salud pública debido a que se convirtió en la segunda causa de ceguera en el mundo. Se estiman que hubieron hasta 37 millones de personas infectadas y más del 99% de estas personas viven en 31 países de África. Sí, o sea, ha sido un problema realmente porque, bueno, como todo en esos países, ¿no? Muy complicado. Sigue habiendo muchísimos casos. Vean, o sea, 37 millones, pues no es una cantidad pequeña. Sí, como no es mortal, pero sí la secuela de la ceguera, pues es muy importante. Entonces, o sea, sigue siendo una enfermedad de importancia epidemiológica y más en Chiapas, que le digo, de los pocos de América, pues aquí en Chiapas hay 2, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en 2017, según datos de la OMS, se estimaba que había 20.9 millones de casos prevalentes en todo el mundo, de los cuales 14.6 millones de las personas infectadas tenían afectaciones en la piel y 1.15 millones habían sufrido pérdida de la visión. En América se puso en marcha el programa para la eliminación de la oncocercosis en 1992. Pues tenía como meta la eliminación total para el 2015 de la morbilidad ocular y de la transmisión en todo el continente. ¿Cómo iban a lograr esto? Lo iban a lograr mediante un esquema semestral a gran escala con ivermectina, es decir, profilácticamente iban a aplicarle a la población que vivieran en estos focos ivermectina. En América, en total, existían 13 focos de infección. Como decía la doctora, en Chiapas habían 2, en la zona norte, y 1 estaba en Oaxaca. Para el 2017 se logró interrumpir la transmisión en 11 de estos 13 focos, siendo Colombia el primer país en el 2013. Posteriormente Ecuador en el 2014, México en julio del 2015 y Guatemala en el 2016. Esto, claro, pues según los datos oficiales, pero pues, seguramente siguen existiendo casos, ¿no? Según la OMS, más de 500,000 personas ya no necesitan ivermectina en ninguna zona de América porque ya está erradicado, ¿no? Ahorita se supone que los únicos focos activos que hay, creo que son como 2 igual y están en África. Que hay quizás en Brasil y en Venezuela. Creo que en Brasil y en Venezuela sigue habiendo por ahí algunos focos activos. Pero vean el programa. Desde el 92 y hasta cuántos años después
¿sí? De establecer esos programas se empieza a decir que está erradicada. Ya casi 20 años. Como dato, meses después de que se logró, según la erradicación en México, se le dio un premio Nobel a William Campbell por el desarrollo de la ivermectina contra este tipo de infecciones causadas por gusanos. Entre ellas, pues estaba la oncocercosis, ¿no? Fue en el año del 2015. Siguiente, por favor, Alan. Y ahora sí ya vamos a entrar a lo que es la etiopatogenia. Bueno, el agente causal, como les había mencionado, es un nemátodo que se conoce como Onchocerca volvulus. Este va a ser un nemátodo que va a tener la capacidad de crear filaria. Las filarias van a ser su versión inmadura, que van a tener la capacidad de invadir tejidos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Las filarias son prácticamente los hijitos de estos Onchocerca volvulus que van a ser la versión madura. Sí, o sea, los Onchocerca volvulus son los gusanos ya maduros y las filarias o microfilarias son los hijitos, ¿no? Estos, como les decía, tienen la capacidad de invadir. La vía de entrada al ser humano va a ser la piel y la vía de transmisión va a ser mediante la mosca negra. Ok. El huésped definitivo y para que se pueda dar la patología, pues va a ser los seres humanos. Y para que se dé esta enfermedad se van a necesitar 3 elementos, que va a ser el Onchocerca volvulus, que va a ser, como les vuelvo a mencionar, el gusano maduro, que va a tener como características importantes, van a haber machos y hembras. Los machos van a ser siempre pequeños, de 2 a 5 centímetros, y las hembras de 33 a 50 centímetros van a medir, ¿no? Ya grandes. Son cilíndricos, estriados, y se van a reproducir de manera sexual y van a producir las filarias. Estos van a tener la capacidad de formar lesiones quísticas. Las Similium ocracius son las moscas, son artrópodos, pues comúnmente son conocidos como mosca negra o mosca del río. Y bueno, estos van a vivir en ambientes cálidos cerca de los ríos, se van a alimentar de la sangre y van a ser los que transporten las microfilarias, ¿ok? Es decir que la patología, o bueno, la mosca no va a transportar en sí a los gusanos. Bueno, ¿cómo les puedo explicar? Bueno, ahorita les voy a explicar. A los adultos, Pero, que eran ajá, filarios. o sea, las moscas se van a infectar por las microfilarias, no por los gusanos adultos. Y las microfilarias, pues que son la forma inmadura de estos gusanos, va a ser la forma en la que van a entrar las moscas. Estos van a tener la capacidad de penetrar tejidos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, y tienen también la capacidad de producir respuestas inflamatorias. Siguiente, por favor. Ok. La verdadera transmisora de la patología, como les decía, pues es la mosca en su versión hembra, o sea, la mosca hembra. Esta mosca tiene hábitos diurnos, su actividad va a depender de la luminosidad, temperatura y humedad, que pues es preferencialmente en ambientes tropicales. Su radio de vuelo va a ser de 5 kilómetros en 2 o 3 días y va a usar como criadero las corrientes de agua. Esa es una imagen real de la mosca y esa es la imagen de al lado de la mosca, son imágenes reales de los gusanos adultos. De hecho, la mosca, por ejemplo, si hasta eso fue parte de algunos de los inventos de ivermectina, que hacía de poner como para estancar agua, porque esta mosca para reproducir necesita en aguas en movimiento, por eso hay corriente que esté muy oxigenada para que se puedan desarrollar. Bueno, se ha hecho muchas cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver cómo se va a dar el ciclo de vida.
Les voy a explicar la imagen que ven ahí en el cuadrito y pues hay dos maneras de explicarlas, pero les voy a explicar viendo la perspectiva desde un humano que ya esté infectado, porque es más fácil. Los humanos infectados van a tener lesiones quísticas en la piel que van a ser denominadas oncocercomas, que vamos a ver más adelante. Y dentro de estas lesiones se van a encontrar aislados los oncocercomas volvulus, que es la forma madura de los gusanos. Estos oncocercomas volvulus no van a tener la capacidad de salir de estos quistes llamados oncocercomas que crearon, pero como les mencionaba, su reproducción es sexual. Entonces, un oncocercoma volvulus hombre y un oncocercoma volvulus mujer o macho y hembra van a comenzar su reproducción dentro de estos, dentro de los oncocercomas, perdón. Sí, exacto, sí. O sea, un macho y una hembra empiezan su reproducción dentro de los oncocercomas. Exacto, sí, perdón. Y bueno, como resultado de esta unión vamos a tener las microfilarias, que como les mencionaba en la diapositiva anterior, estas sí van a poder salir de los oncocercomas y van a tener la capacidad de invadir los tejidos, los vasos sanguíneos y linfáticos. Cuando ya se haya dado esta reproducción, pues la mosca va a llegar y va a alimentarse de la sangre humana y es así como va a contagiarse de estas microfilarias, ¿no? O sea, al absorber la sangre va a absorber también las microfilarias y la mosca pues ya está enferma. Entonces esta mosca va a comenzar a servir de transporte de las microfilarias durante la mosca pues esté ya infectada, ella le va a proveer de alimento a las microfilarias hasta que la mosca va a llegar y va a picar a un ser humano que esté sano y pues ya lo va a infectar. Y es así como se da básicamente el ciclo de vida de la microfilaria como tal. Sí, más o menos, o sea, la fase en que pica la mosca están en la fase larvaria 1 o 2 y dentro de la mosca, dentro de su aparato digestivo, y luego pasa a los músculos y luego pasa acá a la boca, se transforma, llega a la forma L3, que es la forma en la que penetra la larva al ser humano que esté sano, ¿sí? O sea, estas moscas aparte no pican, muerden, o sea, tienen como cierritas ahí en la boca, hacen una herida y empiezan a succionar y entonces ahí mismo también van dejando lo que son las larvas en fase 3. Ok. Ok. Ya dentro del cuerpo del ser humano, las lipoproteínas presentes en estos parásitos van a activar una respuesta inmune dada principalmente por los neutrófilos, la cual va a ser responsable de impedir la salida de los gusanos maduros de los oncocercomas. Es decir, en cuanto estos llegan, se comienza a crear una respuesta que va a ser inmune e inflamatoria. Entonces, cuando ya se encuentran estos gusanos maduros, encapsulados, por así decirlo, es que comienzan a reproducirse dentro de los oncocercomas. Cuando ya están las microfilarias van a ser las que van a salir de los oncocercomas y van a comenzar a diseminarse por todo el organismo. La literatura de la Arenas nos mencionaba que la reacción aguda dada por esta patología es espontánea, pero muchas veces puede comenzar después del tratamiento. Es hasta en un 80% de los casos y se va a explicar por el efecto citotóxico de los productos de la destrucción masiva de estos parásitos, que van a dar como resultado un incremento de la serotonina y de la proteína C reactiva. Bueno, esto es importante porque, bueno, por eso fue el éxito de la ivermectina, porque este efecto inflamatorio por la destrucción es mucho menor del medicamento que se utilizaba anteriormente. De hecho, que las comunidades así nos decían que en cuanto veían por ahí que venía la camioneta de la Secretaría de Salud, se escondían. Se escondían porque ya sabían que les venían a dar el tratamiento para la oncocercosis y pues no salía la gente. ¿Por qué? Porque conocían de esa reacción tan severa, ¿no?
Entonces, esto disminuyó muchísimo con la ivermectina, que aunque sí se presenta, pero es mucho menor de lo que se presentaba con el medicamento anterior. Ok. El medicamento anterior es la dietilcarbamazina. Carbamazina, así es. Ese es el medicamento que se daba y que pues prácticamente era el que venía a producir como que todos los síntomas de la patología, ¿no? Sí. Ok, va a haber una respuesta de hipersensibilidad inmediata con eosinofilia y aumento de las cifras de IgE, y es casi seguro que en la inducción de la respuesta van a intervenir también interleucinas 4 y 5, así como interferón. Creo O que sea, las manifestaciones, o sea, sobre todo las cutáneas, son dadas por esa respuesta inmunológica, ya sea por eosinófilos, por neutrófilos, por mastocitos, ¿sí? Que son los que, digamos, reconocen, se activan, pero realmente sí logran eliminar, pero ¿cuántos huevecillos, digamos, pone una hembra adulta? Muchísimos. Se dice que diario más o menos según lo que encontré, mencionaba que cada hembra iba a producir 1.600 filarias al día aproximadamente. al día, Cada imagínense. Entonces, pues, imposible que el organismo acabe con las microfilarias, con la enfermedad, o sea, definitivamente no. Ok. Más adelante, cuando veamos el cuadro clínico, vamos a ver que hay una dermatitis oncocercósica crónica, que de hecho es el siguiente punto, que dice que se cree que se da por la proteasa de las filarias, pero también es debido a que pues es demasiada la persistencia de estas microfilarias, y por eso es que se vuelve crónica la patología, que es característica de esta, como les mencionaba en la introducción. Bueno, nos dice que la proteasa de las filarias va a contribuir a la patogenia de la dermatitis oncocercósica crónica por la destrucción enzimática del tejido conjuntivo, al desencadenar la respuesta inmunitaria contra las proteínas de dicho tejido, y que después de todo esto, los cambios degenerativos van a originar una pérdida de las fibras elásticas. Todo esto básicamente está enfocado más a lo dermatológico que a las lesiones oculares que causan. Siguiente, por favor. Ok. Y en cuanto al cuadro clínico, nos menciona que no hay como tal una historia natural de la enfermedad, pero que muchos autores han ido como que haciendo un curso de la enfermedad, que es el siguiente que les voy a exponer. Va a comenzar todo como una oncodermatitis papular aguda. Es decir, la primera manifestación va a ser que van a aparecer pápulas pequeñas, pruriginosas, que pueden asociarse con vesículas o pústulas. Esto va a ser en un periodo aproximado de 12 a 18 meses posterior a la picadura de la mosca, ¿ok? Pero igual encontré que puede ser hasta de 2 años, como nos mencionaba Pau al principio. Sí, eso es importante porque a veces si nosotros vemos y sospechamos, y si el paciente no es originario pues de esa zona, pero que fue de, no sé, ahorita con esto del ecoturismo y el turismo de no sé qué, pues pudiera ser un factor. Entonces habría que preguntar hasta, o sea, hace un año, hace 2 años, dónde se fue de vacaciones y demás, ¿no? En los militares también se dan, porque también como lo llevan determinado tiempo, lo van cambiando de lugar, entonces sí hay que estar atentos y estar conocedores de que el interrogatorio tiene que ser, si sospechamos, hasta de 2 años previos. Según lo que leí, mencionaba que hasta este punto pues todavía no es como que identificable la patología en sí, ¿no? Porque puede confundirse con muchas otras cosas que vamos a ver dentro del diagnóstico diferencial.
Igual lo que no encontré, doctora, y estuve leyendo es cuánto tiempo duraba cada una de las fases, porque solo lo menciona como o sea, como que una va después de la otra según esto, pero no menciona cuánto dura cada una, o sea, cuánto No, dura no, en no, no, irse no, volviendo crónico. no se menciona, y menos ahorita que el tengo tratamientos. O sea, el problema es en las zonas endémicas donde está, digamos, activa, o las zonas donde más frecuente, ahí no hay tanto problema, digo, para hacer el diagnóstico, porque incluso la población ya lo conoce. O sea, ya conoce a la enfermedad, ya conoce los oncocercomas, es más, hasta solitos se los rompen, sacan las filarias y demás, ¿no? El problema es cuando tenemos un paciente, sí, o sea, vamos a ver los diagnósticos diferenciales, pero que no se da el tratamiento, etcétera, ¿no? Y sobre todo la evolución de la enfermedad, pero es crónica, puede durar muchos años. O sea, la filaria vive en 10, 15 años, ¿no? Sí, eso les iba a mencionar, que la filaria Ujú. puede llegar a vivir hasta 15 años, pero pues que son casos muy excepcionales que una persona vaya a dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Porque, como menciona usted, son patologías que la población conoce y que ya saben prácticamente cómo actuar ante ellas, ¿no? La segunda fase de la patología sería la oncodermatitis papular crónica, donde ya vamos a poder observar las pápulas pues, más grandes, más pruriginosas y van a presentarse ya hiperpigmentadas, y son las imágenes que tenemos ahí. Ya se comienza a ver como que muy evidente la deformación de la piel, ¿no? Nos menciona que, bueno, las literaturas que encontré, que era más frecuente en la zona de la cintura y de las nalgas, pero como les mencionaba, se supone que en América es más frecuente que estas lesiones se den en los hombros y en el cuello, ¿no? Ujú. Igual aquí es importante que mencionarles que en algunas bibliografías vamos a encontrar estas lesiones descritas como piel de lagarto o de elefante. Y de hecho, en este punto de oncodermatitis papular crónica es como la característica más frecuente en la patología, y es cuando la gente ya puede identificar como tal que está infectada. Y cuando la patología se presente como en la imagen de la esquina, en una sola extremidad se va a conocer como SOUDA, ¿ok? Ujú. En Empieza a ver, el, ajá, síguele. Ujú. en el caso de las pápulas de la oncodermatitis papular aguda, van a ser muy pequeñitas y van a medir de 1 a 3 milímetros. Se me había pasado a mencionarles. Sí, así Siguiente. como está en la foto, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Las papulitis, ajá. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente estadio de la patología se conoce como oncodermatitis liquenificada, que va a estar caracterizada por presentar pápulas y nódulos hiperpigmentados que van a confluir en placas y se van a acompañar de prurito y de linfadenopatía. Y es ya como vamos a ver las imágenes de arriba. Los sitios más frecuentes de la aparición de estas lesiones van a ser en el cuero cabelludo, las costillas, la cresta ilíaca y las rodillas. Les vuelvo a repetir, en América va a ser más frecuente en la cabeza y en los hombros. Bueno, pues ahí ya vemos una total deformación de la piel. Se van a perder también los pliegues, o sea, los pliegues van a estar perdidos, y la laxitud de la piel también va a estar perdida, ¿no? En este punto. El siguiente estadio va a ser un estadio de atrofia y discromía. Igual acá las literaturas mencionan que va a estar principalmente en algas, se va a dar la pérdida de la elasticidad, los pliegues van a estar marcados. En estas zonas que estén afectadas va a haber alopecia y anhidrosis, y va a existir una fase conocida como discromía oncocercósica, que se va a conocer vulgarmente como piel de leopardo. Esta van a ser áreas de despigmentación
y de piel normal o hiperpigmentada, es decir, va a estar así como llena de puntilleo, ¿no? Ujú. Y esta va a presentarse alrededor de los folículos. Ahí tenemos una imagen y no sé si observan, no sé si es un brazo o es una pierna, pero en la parte inferior se pueden ver más puntitos de los Ujú. de las manchas grandes, ¿no? Esa es como que la característica que está alrededor de los folículos. Y bueno, se va a conocer como piel de leopardo. Ujú. Entonces ya ahí se van imaginando todos los diagnósticos diferenciales que pueden hacer, tanto por el síndrome pruriginoso, como la piel liquenificada, como las manchas, o sea, sí, pero le digo, si depende de dónde es el paciente, la actividad que tenga, la cronicidad, la poca respuesta a cualquier otro tratamiento convencional, o sea, todo eso es importante. Ujú. Perdón. Ok, siguiente, por favor. El siguiente estadio es el estadio de una linfadenopatía, la presencia de pliegues inguinales y linfedema, que esto ya va a ser en casos aislados, ya que para este nivel de estadio, pues ya generalmente la enfermedad ya se trató. En un artículo que encontré está la imagen de arriba, la de al lado de la espalda, que mencionaba que esa era como que una forma en la que se presentaba en casos ya muy así extremos, ¿no? Que se comenzaban como a formar estos oncosarcomas y se hacía como el colgajo ese que vemos ahí. Sí, eso Y bueno, aquí no vemos eso, ¿eh? Eso se ve más en África y demás. Aquí no se ve, no es la zona pues donde se desarrolla, ¿no? Acá vemos en otras partes del cuerpo, incluso por ejemplo ahí hasta en de la cintura y todo, que se ve esa piel atrófica y demás, pero estos colgajos así no lo vemos. ok. Y eh, la, la manifestación, pues, característica, pues, son los oncosarcomas. Estos van a tener una forma esférica u ovoide, de superficie convexa y de localización subcutánea o subaponeurótica. Estos no van a generar síntomas como tal, pero como ya hemos visto en los anteriores estadios, el paciente sí va a presentar prurito, o sea, no como tal en el oncocercoma, pero sí va a presentar como un prurito generalizado. Eh, bueno, estos van a aparecer igual de forma espontánea, van a ir apareciendo, no va a ser solo uno, pueden ser varios, y nuevamente en nuestro continente pues va a ser más frecuente que estén en cabeza y hombros, y se van a ver así, o sea, son bolitas. En el Arenas mencionaba que estos pueden incluso perforar superficies óseas, pero también pueden perforar la piel. O sea, en caso de que ya sean casos muy extremos, se, Se rompen. como que, Ujú, ajá, se rompen, ¿no? ujú. Pero generalmente Sí, no, pero le digo, miren, si ustedes ven, por ejemplo, yo les diría, viene un paciente por allá de Tuxtla Chico, como dice Rogelio, y tiene un síndrome pruriginoso y le dice aparte que tiene estas bolitas, pues o sea, ahí hay que ya sospechar, ¿no? O sea, ya tenemos ahí 3 datos que nos orientan a pensar o por lo menos descartar estos padecimientos, ¿no? sí, o sea, estos ya son casos muy extremos, pues, pero Ujú. como hemos mencionado, pues los pacientes generalmente sí se dan cuenta muy oportunamente y ya no permiten que evolucione a tanto. Pero si llegara a ser, pues ese sería como que el curso que seguiría la patología. Siguiente, porfa, Ala. En cuanto a las manifestaciones oculares, que es, como les mencionaba, la complicación más grave, va a estar presente en el 50% de los sujetos. Va a depender, al igual que prácticamente todo el daño en tejidos, a las microfilarias, que son las que pues, van a invadir. Estas microfilarias van a estar presentes en la cámara anterior y posterior, y van a causar atrofia coroidorretiniana.
Principalmente las características que va a mencionar el paciente es que va a contar con fotofobia, lagrimeo, ardor, alteraciones en la agudeza visual, enrojecimiento de la conjuntiva con edema, queratitis e iritis. En los párpados, esto igual lo encontré como que muy frecuentemente, van a presentar un edema y posterior al edema va a haber una patología que se va a conocer como blefarotalasia. Esto es que después del edema va a haber una laxitud de la piel del párpado superior y una pérdida de la grasa orbitaria. En la... Bueno, Ajá. bueno, no sé si leíste algo de la bacteria esta que luego acompaña a eh, a las filarias estas. Una que vive en ellos y que es fundamental para que ellas se puedan desarrollar, o sea, para que lleguen a la vida adulta. Porque estas también provocan reacción. Y de hecho provocan una reacción, se dice, por neutrófilos y son las que más participan en esto de las manifestaciones oculares. Sí leí la que viene en la arena. Ajá, pues es la que viene en todo. Pero cuando estaba buscando, mencionaba que estas dependían de, como que del tipo de, o del subtipo de gusano que infectara al humano y que en América esa no era, entonces por eso no la mencioné, pero sí. No, de hecho vive en todos prácticamente, ¿sí? O sea, de hecho es la que protege a las filarias hasta que éstas llegan a la vida adulta, ¿sí? Y les permite su reproducción. Por eso también parte del tratamiento a veces es manejar esta bacteria, ¿sí? Y de hecho son las que más tienen relación, les digo, con con las manifestaciones oculares. Pero bueno, síguele. Uh-huh. Sí, si gustan, al final se las menciono porque sí tengo puntos de eso. Ok. Ok, y bueno, siguiendo con las manifestaciones oculares, en la conjuntiva va a aparecer vascularización y pigmentación ocre y es posible que sobrevenga un leucoma y limbitis y como consecuencia final pues hay un alto porcentaje de ceguera. Siguiente, porfa, Alan. Ok, el estado agudo o reacción de Masotti nos dice que se va a caracterizar por síntomas generales y digestivos. Suele haber fiebre, cefalea, anorexia, náuseas, vómito, mialgias, adenitis, dolor abdominal, diarrea y epistaxis. Esto va a aparecer pues de modo espontáneo y va a ser principalmente causado por la terapéutica que se utilizaba con anterioridad a la ivermectina, que era el dietilcarbamazina. Se iba a presentar a las pocas horas de la ingesta y era prácticamente como que la principal característica de la patología, ya que estaba causada pues por este medicamento que les daban a las personas. También puede aparecer de forma aguda por la propia patología pues como respuesta, ¿no? A la invasión de las microfilarias, pero como les repito, principalmente se daba por la terapéutica que se aplicaba. Ya pues en momentos más recientes ya no era tan común que se diera porque se hizo el cambio del fármaco, pero pues sí fue como que importante esta reacción que se dio durante un tiempo, ¿no? Siguiente, por favor, Alan. Ok. Dentro de los datos histopatológicos, pues se debe realizar una biopsia, de hecho es auxiliar en el diagnóstico, la biopsia.
Esta se debe obtener con tijeras curvas o con hoja de afeitar. Hay que recordar pues que la patología se da en regiones como muy aisladas. Entonces, en caso de que no hubieran las condiciones óptimas, se puede hacer con una hoja de afeitar. Se toma un fragmento fusiforme de 0.5 por 1 centímetro que incluya epidermis y dermis. Es importante mencionar que es necesario suturar el lugar de donde se toma la biopsia para evitar que vaya a haber una coinfección, ¿no? Ujú. Son preferibles 4 muestras, una de pabellón auricular, de hombro, de región supraclavicular y de cadera. En América, pues es más importante las que se realizan en la parte superior del cuerpo, ¿no? Porque pues ahí generalmente van a estar presentes los oncocercomas. Cuando se observa al microscopio, puede ser con una tinción de Giemsa, van a adoptar un color azul violáceo las microfilarias. Y es la imagen, la primer figurita, la figura 1 que vemos en la diapositiva. En la fase aguda, los cambios son más importantes. En las formas subagudas van a haber abundantes fibroblastos, colágenos compactos y elastosis. Y en la figura 2 podemos observar un oncocercoma. Estos pues, van a contener varios gusanos, generalmente van a ser de 2 a 50 hembras adultas y de 1 a 10 machos adultos. Y aquí volvemos a resaltar como que la cantidad tan como importante que van a haber de microfilarias, porque como les mencionaba, cada hembra va a producir aproximadamente 1.600 filarias al día. Y hay de 2 a 50 hembras adultas por cada oncocercoma. Entonces, muchísimo, pues. Y si consideramos que estas pueden llegar a vivir hasta 15 años, imagínense cuántas van a formar en total, ¿no? O sea, es como que una cantidad muy, muy grande si no se atiende a tiempo. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a los datos del laboratorio, pues los de mayor importancia van a ser que va a haber una eosinofilia en sangre periférica con aumento de la sedimentación globular. Es posible que haya un aumento de la IgE, IgA e IgG. Y estos datos de laboratorio, junto con la biopsia y el examen con una lámpara de hendidura ocular para buscar las microfilarias, van a ser nuestros auxiliares para el diagnóstico, aparte claramente de la clínica, ¿no? El examen con lámpara nos menciona que es muy importante para buscar las microfilarias que pueden estar presentes en la cámara anterior, en la córnea y en el cristalino del ojo. Entonces, junto con la clínica, el examen con la lámpara de hendidura, los datos sanguíneos con presencia de eosinofilia en sangre periférica y el aumento de la sedimentación globular y la presencia de las filarias en la biopsia van a ser nuestros auxiliares diagnósticos, ¿no? Pero pues igual se puede realizar únicamente con clínica y si recordamos que esta enfermedad se da en lugares muy aislados, pues básicamente todas las veces que se hace el diagnóstico de la patología va a ser únicamente por la clínica. Siguiente, por favor. Dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, vamos a tener 7 principalmente. Y vamos a iniciar por las adenopatías por infecciones bacterianas, que son las primeras 2 imágenes que vemos. Estas, pues, se podrían llegar a confundir con oncocercomas. Aunque al igual acuérdense que el oncocercoma no tiene así una reacción inflamatoria. O sea, no son inflamatorios, realmente no están eritematosos, no son dolorosos, o sea, como se ve que en estos casos sí lo tiene, ¿no? Ajá, como mencionábamos, estos iban a ser asintomáticos, ¿no? O sea, el paciente sí iba a presentar prurito, pero no exactamente en el oncocercoma. El siguiente diagnóstico diferencial, pues va a ser con los lipomas, que igual podríamos confundirlo con oncocercomas. El tercero va a ser con cisticercosis
que esta se puede confundir cuando nos encontramos en la fase aguda de la oncocercosis, por las pápulas pequeñitas que vamos a encontrar. El siguiente diagnóstico diferencial lo podemos hacer con la lepra lepromatosa, que se haría, que podríamos confundirla cuando la patología se encuentra en su fase crónica. La dermatomiatosis igual sería, Dermatomiositis. dermatomiositis, perdón, Ujú. sería confundible con cuando la patología está en su fase aguda, al igual que la escabiasis, y la dermatitis atópica, pues sería básicamente cuando esté En fase en la aguda. fase, ajá, en la fase aguda, Pruriginosa. Ujú. ajá, Bueno, la dermatomiositis un poquito por estos cambios también de coloración que toma la piel, que se ve así como, por eso se llama el mal morado. Perdón. En la dermatomiositis también puede haber esto, aunque bueno, aquí las manifestaciones musculares y eso generalmente se acompañan. Yo le diría de lo más frecuente, lipomas, porque en la lepra lepromatosa, pero ahí las lesiones son anestésicas, pues, o sea, no, eso sea a la hora de palparlas, y eso los pacientes hay alteraciones de la sensibilidad. Pero lo que sí, por ejemplo, los lipomas, porque no son inflamatorios, porque puede ser uno, puede ser varios. La escabiasis, el síndrome pruriginoso que les decía, aunque acuérdense que como necesita un tiempo, por eso en los niños pequeñitos pues casi no vemos realmente manifestaciones de oncocercosis, porque necesitan un tiempo para empezar a dar estas manifestaciones, ¿no? Y la dermatitis atópica, quizás, en estas fases. Uh-huh. Bueno, antes de pasar al tratamiento, si quieren hablamos un poco de lo que nos mencionaba la doctora, de la bacteria que es esencial para el desarrollo de las larvas. Se llama Wolbachia Sí, intracelular. sí, tiene un nombre. Ajá, sí. Ajá. Esta pues va a estar presente en los nematodos, como el que vimos, del que estamos hablando, y nos dice que va a influir en que los gusanos tengan una supervivencia prolongada. Esto en caso de los gusanos adultos, no de las microfilarias. Uh-huh. Entonces, según la literatura, este endosimbionte presente en estos nemátodos es lo que le va a conferir como que la capacidad de que puedan vivir por muchos años. Reproducirse. Uh-huh. Sí, y reproducirse. Entonces, si vemos que la mayoría de las manifestaciones son por toda esta respuesta inmunológica a la presencia del oncocerco, entonces también se ha visto que muchas de las manifestaciones dentro de esa de los oculares también es una reacción porque el cuerpo llega a detectar la presencia de esta bacteria, que es un endosimbionte, o sea, ahí se unen las dos, se ayudan a desarrollarse. Entonces, por eso a veces parte del tratamiento también incluye a veces dar medicamento para esta bacteria, ¿no? ¿Ok? Ajá, y sí, como mencionaba la doctora, las lipoproteínas que van a estar dentro de esta bacteria pareciera que están implicadas en la respuesta inflamatoria del organismo. Y pues esta igual puede ser un efecto adverso. O sea, por lo que yo comprendí, al tratar de destruir esta bacteria, es que con los fármacos como la dietilcarbamazina y la ivermectina, es que puede estar, es que pueden venir a presentarse como que las reacciones adversas importantes que les mencionaba, que son hasta en el 80% de los casos, ¿no? Uh-huh. Tratando de destruir esta bacteria y no precisamente por la patología en sí. Así es. Uh-huh. Y igual dentro del apartado donde donde se habla de la bacteria en el arenas, nos menciona que la muerte de las microfilarias va a ser lo que se va a relacionar con el cambio patológico en los ojos de los pacientes. O sea que a partir de que se intenta destruir las microfilarias es que comienzan a estar presentes como que los síntomas oculares.
Así es, sí. Ujú. Ok, ahora sí, siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, actualmente, según la OMS, solo debemos óptimamente usar dos tipos de fármacos, que sería la ivermectina y antihistamínicos. Como les mencioné, antes se utilizaba también como alternativa a la ivermectina la dietilcarbamazina, pero pues ya actualmente ya no se utiliza precisamente por todo esto que hemos visto, que era como que más, terminaba afectando más al paciente, ¿no? Entonces actualmente se usa la ivermectina de 150 a 200 microgramos por kilo por vía oral en dosis única, que se va a repetir cada 6 a 12 meses. Nos menciona que pues la duración es incierta del tratamiento, ya que pues es un padecimiento crónico, o sea que puede durar muchos años, pero o sea, la literatura menciona que el tratamiento se debe continuar durante toda la vida de los gusanos. O sea, sí, lo que pasa es que la ivermectina, o sea, tiene actividad sobre las microfilarias, o sea, que son las más pequeñitas, no sobre las filarias ya adultas. Entonces, como pueden vivir muchos años, entonces, o sea, puede estar acabando la ivermectina con las microfilarias, pero si siguen adultas, estas se siguen reproduciendo. Entonces, hasta que prácticamente se acaba la vida de los adultos, se refiere que se debe estar dándole un seguimiento. Por eso yo les decía al principio, los programas de erradicación para la oncocercosis, vean en América, desde el 98, y va dando resultados 2013, 2014, porque durante todo ese tiempo se fue dando la ivermectina con diferentes esquemas, cada 3 o 4 meses, 2 veces al año o una vez al año, para acabar con las que se fueran reproduciendo y hasta que ya no se convirtieran en adultos, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión con la ivermectina. Uh-huh. Sí, así es. O sea, pues es una patología extremadamente crónica, ¿no? Persona hasta 15 años que puede vivir el gusano hembra. Y se supone que durante todo ese tiempo se debería de seguir aplicando el tratamiento cada 6 a 12 meses. Así es. Mencionaba que al principio era cada 6 meses y ya conforme fueran pasando los años era cada año. Así es. Pero igual dice que por lo general se va a detener el tratamiento después de varios años si el prurito se ha resuelto y ya no hay evidencia de microfilarias en la biopsia de piel o en el examen de los ojos. La verdad ahí sí que no sé si realmente se llevó como que el seguimiento como tal de todos los pacientes que estuvieron, bueno, que están De todos infectados. los pacientes, o bueno, lo que se empezó a hacer es que en las áreas endémicas se les daba a todos. Ajá. O Entonces, sea, realmente, pues no uh-huh. encontré como que datos reales de hasta cuánto tiempo fue que los pacientes tuvieron que tomar el tratamiento o si realmente sí tomaron ivermectina durante 15 años, ¿no? Pues eso es lo que hay que ver. Pero, o sea, se supone que la vigilancia, y eso se lleva a través de la OMS y eso, así debería haber sido. Porque imagínense, si tarda en empezar las manifestaciones hasta 2 años, ¿cómo van a saber a veces quién tiene o no? Entonces, por lo menos en las zonas endémicas, en los focos identificados, en el foco norte y en el foco sur, que es la zona cafetalera, se les daba parejo a todos, a toda la población. Uh-huh. Ajá. Sí, cuando se formó el programa, pues sí era parejo para todos, ¿no? Incluso encontré un artículo de muchas de las personas que llegaban a realizar esta profilaxis que igual resultaron infectadas y pues hasta 2 años Uh-huh. después fue que se enteraron. Pues sí. Los efectos adversos de la ivermectina van a ser similares a los de la dietilcarbamazina, pero van a ser mucho menos frecuentes y graves. Es por eso que se optó por este tratamiento, porque como volvemos a repetir, muchas veces las reacciones cutáneas sobre todo y las oculares también,
se van a dar por la destrucción del parásito, ¿no? Entonces, igual con la ivermectina van a estar presentes estas reacciones, pero en menos frecuencia y menos graves. Actualmente ya no se va a utilizar esta dietilcarbamazina por las reacciones de hipersensibilidad, incluyendo la reacción de Masotti, que era la que les mencionaba, que pues ya en tiempo reciente ya no se presentaba con la frecuencia que se presentaba al principio que se usaba este fármaco. Y pues como auxiliar para calmar las molestias, sobre todo del prurito, pues se dan antihistamínicos. Y básicamente pues eso es todo el tratamiento actual que hay. Ya no se da, creo que hasta doxiciclina, algo así mencionaba que estuvieron como que intentando dar. Y igual podría hacerse la resección quirúrgica de los oncocercomas, pero pues hay pacientes que están ya como en estadios muy graves, entonces decía que básicamente eso no se realiza a menos de que estén muy superficiales y pues prácticamente es únicamente con la ivermectina. En los pueblos la misma gente se los quita. Con De verdad, pregúntale a Rogelio. Sí. las hojas de afeitar que mencionaba para hacer Sí, biopsia. sí. Siguiente, por favor, Alan. Y bueno, eso sería todo de mi parte con el tema del día. Ok, muy bien. ¿Alguna duda o algo que? Doctora, al final de cuentas el tratamiento es la ivermectina, ¿no? La ivermectina, sí. Okay. O sea, se discute ahorita, o sea, hasta ahorita la ivermectina ya ahí va, vamos a ver qué pasa a futuro. Pero lo que se decía en algunos casos era en las zonas muy endémicas, tratar la bacteria esta de Warshawkia, como se llame, con doxiciclina o eritromicina. ¿Para qué? Para que con eso disminuir también la reproducción, porque esta bacteria ayuda a que se reproduzcan los adultos, ¿no? Entonces pudiera ser como algo complementario también. Pero bueno, todavía yo pienso que es muy poquito tiempo como para decir que totalmente esté erradicado, y sobre todo en Chiapas, que tenemos tanta población, ahora sí que flotante, pues digamos, todas las personas que vienen de Centroamérica, que ahí no sabemos cómo están, ¿no? Entonces, vamos a ver, el tiempo dirá. Apenas tenemos que 6 años que digamos que se diga que está erradicada aquí en México. Uh-huh. Pero bueno, doctora, según lo que estuve investigando, ya no se hace la profilaxis, ¿no? O sea, ahorita ya no se está haciendo eso, ya es como que ya lo dieron como por erradicado y ya acabó su programa. Sí, ya acabó el programa, pero digo, vamos a ver, porque realmente, digo, pues aquí vienen migrantes de todos lados. Y les digo, o sea, hay focos todavía activos en Venezuela, en Brasil, y vienen también migrantes de África y de todos lados, ¿no? Entonces, solamente desde que llegue. Ajá. O sea, lo único que leí que se hace actualmente es la fumigación contra las moscas negras, pero ya como tal en humanos ya no hay ningún No, programa vigente. ya no se da el tratamiento. Por eso les digo que son temas que es importante que ustedes los conozcan, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues van a ir a las clínicas, etcétera. Entonces, si no tienen ni idea de que ha existido esto, pues cómo se van a reportar si hay algún caso nuevo. O sea, sobre todo le digo, si estamos en Chiapas y aquí hubo y apenas hace 6 años nos están diciendo que no hay, tenemos que conocerlo. Es nuestra obligación como médicos generales conocerlo. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. Uh-huh.